Hola, qué bueno que estás con nosotros nuevamente en un nuevo episodio de Sin Maquillaje pero con Tacones, el podcast. Recuerda que esto es un espacio donde nos liberamos de todo lo que nos aprieta, de todo lo que nos impide vivir la vida con tranquilidad y muchas veces es nuestro calzado. Por eso es importante que te quites este calzado en estos momentos para que le des masaje a tus pies, te des cariño, te apapaches, te consientas y entonces hablemos de cosas tuyas y mías y de Naye. Así que este episodio promete. Por lo tanto, yo estoy lista y Naye también. Yo espero que tú también estés lista, porque escucho la música. Esto acaba de comenzar. Bienvenidas a Sin Maquillaje pero con Tacones, el podcast. Acércate. Mi nombre es Ana Taris González y junto a ti estaré en Sin Maquillaje pero con Tacones. Recuerda llegar a este espacio con tus tacones. Hola, soy Nayeli Yojavet y junto a Ani estaremos con ustedes en Sin Maquillaje pero con Tacones, el podcast. Hola Naye, qué bueno que estás conmigo nuevamente. ¿Cómo tú estás? Hola Ani, bien, muy bien. ¿Cómo has estado tú? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. En unos días bien extraños porque ha llovido muchísimo. Ha estado el clima lloviendo mucho y el frío entró heavy en finales de septiembre y a principios de octubre. Así que, pero muy bien, a mí me encanta la lluvia y yo la disfruto. ¿Y tú, cómo has estado en esta semana? ¿Bien? Bien, bien, bien. Yo al contrario, Ani, disfrutando todavía del calor del verano. El fin de semana disfruté de la playa, el mar todavía caliente. ¡Qué chévere! Bastante sol. Eso yo no lo puedo decir aquí en Nueva York, porque todo el tiempo está helada. Por más calor que haga en el verano, siempre está helada el agua. Pero Naye, la pregunta de los 64,000 chavitos en Puerto Rico, había un programa que decían en la pregunta de los chavitos, ¿verdad? Entonces, según iban escalando en preguntas, pues más chavitos, y esos son los centavos de uno, del valor de un centavo. Nosotros le decimos chavitos. Pues la gente, según iba pasando las preguntas, iban teniendo más chavitos. Y entonces, la pregunta de los 64,000 chavitos, ¿te pusiste los tacones en esta semana? Claro que sí, Ani. En esta semana los tacones bien puestos. Estuve yo y un grupo de hermanas aquí de la iglesia trabajando un poco en una convivencia para mujeres también. Estuve leyendo algunos libros, bastantes. Oye, Ani, qué pesado. A mí me gusta leer, pero cuando me dicen tienes que acabar estos 3 libros para escribir un reporte, fue así como, no, por favor. No es lo mismo que lo impongan a que uno lo haga de corazón y por hobby, ¿verdad? Por pasatiempo. Exactamente. Entonces, yo creo que en ese momento fueron zapatos bajos porque yo pedí auxilio. Ay, pero qué bueno. ¿Pero los leíste? Sí, Ani. Los tuve que leer para entregar el trabajo, pero bien, todo bien. Okay. Pues mira, yo me puse tacones, bueno, realmente me puse solo un día tacones, pero los demás días han sido zapatillas de caminar y medias, porque he estado trabajando en unas conferencias que vamos a hacer en Puerto Rico y me ha tomado mucho tiempo y también he estado leyendo. Así que ha sido una semana de mucha lectura, de mucha preparación, de hacer las presentaciones, de coordinar unas cosas. Así que unos asuntos con relación a ese encuentro que tendremos en noviembre con unas iglesias en particular, pero ajetreada, pero con gusto. Y también en la iglesia estuvo de aniversario y pues nos tuvimos que poner bonitas porque la iglesia cumplía años y hicimos una fiesta multicultural que siempre hacemos en nuestro aniversario. Y fue una experiencia preciosa donde todos los países pudieron colaborar con sus platos típicos, con su bandera. Y de verdad que la pasamos de verdad maravillosamente bien. Ay, pero Naye, cuando uno lo pasa bien, a nosotros eso como que el corazón no
nos late fuertemente, ¿verdad? Cuando uno la pasa bien, uno se siente seguro, se siente libre para actuar, libre para reírse. Y esos momentos que nos da la vida, nosotros tenemos que aprovecharlos. Sin embargo, muchas veces nos detenemos y nos cohibimos de vivir esas experiencias por unas emociones que sentimos o por unos sentimientos que sentimos que no nos permiten avanzar. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy neurálgico que muchas de nosotras hemos vivido y vivimos constantemente. Y yo quiero que hoy podamos discutir eso y que podamos desahogarnos. ¿Qué es lo que nos ocasiona este estado en nuestra vida? Y cómo podemos trabajar con eso. Pero antes que tal de hablar de nuestro tema, te escuchamos con tu advertencia de tacones. He aquí nuestra advertencia de tacones. Advertencia de tacones. Les avisamos que no somos profesionales en el tema, ni pretendemos que este sea un lugar que se interprete como tal. Es un espacio donde compartiremos nuestras historias para dejarte saber que no estás sola. Naye, cuando estamos en una situación donde no sabemos qué hacer, o cuando recibimos alguna noticia que no nos agrada mucho, o cuando tenemos que hacer algo y no sabemos cómo empezar, entra por la puerta un visitante que se sienta a nuestra mesa, que se va con nosotros a donde vayamos a leer en la casa o a ver televisión o a hacer nuestras tareas, o nos acompaña en el automóvil cuando vamos a trabajar, y ni tan siquiera nos deja en paz cuando vamos a algún lugar que deseamos ir. Y ese aliado no. Y ese visitante... Lo vamos a ver como aliado más adelante. Bueno, eso es así. Pero ese visitante del que yo estoy hablando, que vino sin invitación, que se sentó a la mesa sin nosotros darle ese permiso y que quiere ser nuestro acompañante constante sin nosotros desearlo, nos hace ir hacia atrás y muchas veces detenernos y paralizarnos en la pasarela de la vida. Y ese enemigo en estos momentos, que luego lo podemos transformar, pero ese enemigo o ese visitante que no estábamos esperando llegó, es el miedo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestras vidas cuando nos vemos que estamos frente al miedo y que quiere quedarse con nosotros y no nos quiere soltar, nos paraliza y no nos permite caminar y salir a modelar nuestro calzado y a pisar en la pasarela de la vida? ¿Qué pasa con nosotras cuando llega el miedo? Hay que entender que cuando llega el miedo es una emoción y nosotros no tenemos, y no me voy a cansar de decirlo, no tenemos ningún control sobre esa emoción. El miedo lo vamos a sentir. Y cuando tú sientes miedo, ahora sí, lo que hagas con ese miedo es lo que tú vas a tener el control. Es decir, lo que tú te permitas sentir sobre ese miedo, sobre lo que tú vas a tener el control. Y volvemos al punto de esas sensaciones displacenteras, de esas emociones displacenteras de las que hemos estado. Porque la mayoría de las veces lo que hacemos es tratar de evitarlas, de no sentirlas, de callarlas, de esconderlas, de minimizarlas. Pero el miedo, que es ahora un compañero que muchas veces tenemos y lo queremos esconder bajo el tapete, en realidad lo que tenemos que hacerlo es escucharlo. Y este miedo va a venir siempre a decirnos de qué carecemos, Ana. El miedo es esa vocecita que llega y te grita, cuidado, estás en peligro. Es esa vocecita que te dice, no eres capaz
de sobrepasar esta situación. Pero hay que entender, y ahí es donde hay que madurar un poquito más, Ani, porque no soy capaz, porque en este momento no tengo las herramientas necesarias, no soy capaz porque en este momento no tengo las habilidades necesarias, o realmente no soy capaz porque de verdad la situación me está sobrepasando. Y el tener miedo en exageración o no tener miedo también son cosas que van a jugar en nuestra contra. Y te pongo este ejemplo. ¿Qué ocurre con los niños pequeños que en ocasiones ven caricaturas, se ponen la capa de superhéroe y se suben al balcón y se quieren lanzar? Esos pequeñitos no tienen miedo. En verdad carecen de esa emoción en ese momento. Y hemos sabido de accidentes de niños que se lanzan del balcón y tienen el accidente. Ahí es donde como padres tenemos que entrar en esa parte de responsabilidad. A un adulto, cuando siente ese miedo, en realidad muchas veces es trabajar con la reacción que tiene sobre ese miedo. Porque tú lo mencionaste hace rato, Ani. Ese miedo nos puede paralizar, pero también ese miedo nos puede hacer actuar de una manera y a veces de la manera menos pensada posible. ¿Qué ocurre cuando vas caminando por el bosque y de repente te sale un animal salvaje, un oso, un puma, no sé, un coyote, cualquier animal que tú puedas imaginar? Puedes tener dos reacciones. La primera es paralizarte por el miedo y no hacer nada. La segunda es salir corriendo y pelear por tu vida. En ambos casos, si tú sales corriendo y el animal te persigue, estoy segura que también la llevas la de perder. Entonces muchas veces hay que detenerse un poquito y a veces ese es el proceso que nos cuesta trabajo. No es fácil, no estoy diciendo que sea fácil el controlar el miedo, pero lo que sí estoy diciendo es que poco a poco podemos trabajar con ese miedo. Ese miedo viene a decirme de qué me estoy protegiendo. Pueden ser esos miedos, Ani, a veces de estar en una relación tóxica y tú sabes que le tienes miedo a las reacciones de tu pareja y evitas tomar ciertas acciones o evitas hacer ciertas cosas en tu vida porque en realidad lo que tienes es el miedo a la reacción de tu pareja, miedo a que te abandone, miedo a quedarte sola. Y ahí tienes que saber si realmente la situación te sobrepasa, si las herramientas que tú tienes en tu vida son pocas para que tú puedas salir de ese lugar. Yo lo dudo. Sinceramente, como mujeres, creo que todas nosotras tenemos bastantes recursos y herramientas para poder distinguir una situación de este estilo. Por eso es importante qué es lo que el miedo me viene a enseñar, qué me dice y en qué proporción yo estoy reaccionando de más, si mi reacción sí es proporcionada o desproporcionada. Porque podemos tenerle miedo a las arañas, pero hay arañas que te paralizan y hay situaciones en las que tú te enfrentas a una araña y bueno, le das la vuelta, porque tú eres capaz de medir que esa araña no está poniendo en riesgo tu vida. Entonces, todo eso que nos hace el miedo es realmente entender que viene para estar y enseñarnos algo. Nos está exigiendo que afrontemos la situación y lo único que nos está diciendo es, tal vez no tengas las herramientas, pero si no tienes las herramientas en este momento, puedes trabajar para obtener esas herramientas. Déjame compartirte algo, Ani. Yo tengo todavía en ocasiones terror, miedo, pararme enfrente de un grupo y no saber qué decir, o sea, que las palabras realmente me fallen. Y mi cuerpo reacciona realmente de maneras extrañas porque lo primero que empieza a hacer es temblar. Entonces, siempre lo que yo hago es detenerme y pensar, ¿a quién les estoy dirigiendo las palabras? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Y poco a poco empezarme a controlar. Porque es cierto, también hay ciertos miedos en los que son infundados y nos tenemos que poner a ver ese proceso, de dónde provienen esos miedos, de dónde, en qué momento de nuestra vida algo sucedió que nosotros no pudimos afrontar esa situación, o tal vez las personas que nos cuidaban no tenían las herramientas suficientes para ayudarnos a sobrepasar esas situaciones. Y entonces es toda esta parte de madurar y aceptar nuestros miedos, trabajar sobre ellos.
porque si alguna vez te quedas congelado enfrente de un grupo de personas, bueno, lo peor que puede suceder es que alguien más tome la palabra y continuar la plática. Entonces, todas esas situaciones, poco a poco empiezas a ver que tus recursos, realmente tu miedo desproporcionado no es, no le daba batalla, porque sí tienes los recursos para salir adelante de las situaciones. Y los miedos, sobre todo, cuando el miedo es desproporcional y lo que no estás poniendo en riesgo es tu vida, siempre habrán herramientas sobre las cuales podamos trabajar para sobrepasar esos miedos. Entonces, lo que yo trato realmente de expresar es que esta situación displacentera de trabajar con el miedo es no callarlo, sino entender qué proceso tenemos que trabajar, qué herramientas desarrollar, qué recursos buscar para poder afrontar nuestros miedos y trabajarlos. No quedarnos estancados o paralizarlos con esa primera reacción que también nos puede infundir el miedo. En inglés le dicen fight or flight. En español sería el pelear o quedar paralizado. Entonces, realmente es entender que una o la otra es una reacción normal que te viene con el miedo. Sin embargo, después de eso, lo que hagas es lo que te va a ayudar a sobrepasar esos miedos. Naye, Dime. Miedo es un visitante que nosotros tenemos que identificarlo, inmediatamente llega. No podemos dejarlo como dejamos otras cosas en nuestra vida que no le damos atención. Voy de nuevo porque estaba la imagen estaba mal. Naye, el miedo es un invitado o una persona que llega. Volvemos de nuevo. Naye, el miedo tenemos que identificar cuándo llega a nuestra vida. Tan pronto nosotros identificamos ese miedo, es que podemos entonces trabajarlo. ¿Qué nos ocasiona el miedo? Hay gente que empieza a sudar sus manos. Te tiemblan las manos. A mí, por ejemplo, es ese temblor que te incontrolable. Temblaba, tú dices que no te podías controlar el temblor en tu cuerpo. Sí. Hay gente que llora. Hay gente que empieza a sudar, ¿verdad? Su cara, solamente hay otros que solo, como dije ahorita, las manos. Hay el ritmo del corazón, la taquicardia que te da, empiezas a sudar, te empiezas a sentir tan ligerita, tan liviana que ya no sabes si estás presente en ese lugar. Por lo tanto, nosotros tenemos que identificar eso porque tiene un poder sobre nosotros. O sea, el miedo no solo nos afecta en las emociones, sino que esas emociones se van a trasladar a nuestro físico. Entonces nosotros tenemos unas expresiones físicas producto del miedo. Uh-huh. Entonces, tan pronto nosotros nos sentimos así, ok, llegó el miedo, ¿qué me ocasionó? El miedo. Tan pronto identifico el miedo, que veo mis cambios físicos o veo mi cambio emocional, porque hay gente que empieza a llorar, hay gente que empieza a comerse las uñas. Tan pronto yo sé eso, entonces yo digo, ok, ¿qué me está ocasionando esto? Y el miedo puede venir, como tú muy bien dices, por experiencias pasadas, pero también por herencia. Tú le puedes tener miedo porque viste a tu mamá o a tu papá o a tus hermanos tenerle miedo a algo en particular. Por lo tanto, cuidado, porque para mí, esto es una opinión personal, acuérdese que aquí nosotros tenemos el disclaimer de los tacones. Para mí el miedo no solamente puede ser por adquisición cultural, pero también puede ser por herencia. Porque lo heredamos y no es por el DNA, sino porque lo hemos visto y eso se repite en nuestro cerebro. Y entonces damos por sentado que eso es una expresión normal de lo que estamos sintiendo y que es válido porque si mi mamá lo sintió, mi abuela, mi tío, pues yo también lo puedo sentir. Y no hay ningún problema si tú quieres arrastrar eso. Ahora, lo importante es qué produce el miedo en mí.
Identifico que llegó el miedo por mis expresiones, ya sean emocionales o físicas. Identifico por qué yo tengo miedo. Y entonces, ¿qué voy a hacer con este miedo? Una de las expresiones que todos los psicólogos han dicho que ya no se debe decir, entre tantas expresiones, es a un niño decirle que si no te comes la comida o si no te acuestas a dormir, el cuco viene y te va a llevar. Cierto. Otra expresión que tampoco debe ser utilizada porque es inadecuada es: si tú no te portas bien o independientemente de lo que tú hagas, voy a llamar al policía para que te lleve. Entonces ya llevamos a un policía antagónico al que se supone que trabaje con la ley. Pero no vamos a trabajar con eso, con lo que se supone y hacen, porque eso es otro tema. Pero es nuestra expresión. O sea, ¿qué expresamos cuando tenemos ese miedo? ¿Qué nos expresaron a nosotros cuando estábamos creciendo? Para nosotros adoptar miedos a situaciones o a momentos que no necesariamente el miedo era válido. Porque no había que tenerle miedo a nadie. ¿Por qué tenerle miedo al cuco? Algo que no existe. Entonces, ¿de dónde produce? ¿Desde dónde viene? ¿Desde dónde procede ese miedo? Porque tenemos que trabajar con eso. Porque si nosotros no sabemos que el miedo está, no identificamos nuestro físico y nuestros cambios físicos o emocionales. Y si no sabemos de dónde procede el miedo, vamos a tener toda la vida miedo. Y entonces ese es el miedo que te paraliza. Ese es el miedo que te esclaviza y no te permite avanzar. Si Nayeli se hubiera quedado con el miedo de no hablar porque le da mucho temblor, no hablaría nunca. Pero ¿acaso ustedes no sabían que nosotras dos teníamos miedo de hacer esto? Miedo a que no nos escucharan, miedo a que dijéramos algo inadecuado, miedo a que nadie nos viera en nuestros videos. Pero ¿saben cómo Nayeli y yo enfrentamos eso? Diciendo, con que una persona escuche, para nosotros será suficiente. Sí. Nayeli, no vamos a estar pendientes, decíamos cuando nos reuníamos para trabajar este formato, no podemos rendirnos ante lo que dicen las redes sociales y ante lo que dice el mundo sobre los podcasts. Dios ha puesto esto en nuestro corazón y lo vamos a hacer. Y aunque sea una mujer que nos escuche, es suficiente. Pero ¿saben qué? A nosotras dos nos ha servido tanto. Y hemos identificado tantas cosas que tenemos que bregar y trabajar en nuestra vida, que ya nos damos por servidas. Y ya nos damos por bendecidas. Pero súmale a todas estas mujeres que nos escriben y nos dicen gracias por lo que hablan, gracias por lo que dicen, porque nos edifican. Y una persona que siempre nos escribe es Olga. Sí. Olga Feliciano. Siempre nos da esa palabra de aliento y esa palabra que nos dice, vamos por buen camino. Personas como Sandra que también comparten nuestro enlace. Y otras personas que nos dan like, que les gusta. No importa el miedo que tengamos, es qué vamos a hacer con ese miedo. El miedo es válido. Lo que no es válido es que te controle. Entonces, si ya sabes de dónde viene, pues controla entonces las reacciones que vas a tener, porque el miedo no espera reacción, el miedo necesita acción. Porque una reacción es dejar que se apodere de mí. Una acción es identificarlo y trabajar con él. Y nosotros no podemos seguir viviendo bajo reacciones. Nosotros tenemos que identificar las cosas para accionar adecuadamente y poder seguir viviendo en paz y tranquilidad, en paz y en tranquilidad. No le abras la puerta al miedo, a menos que no sepas cómo trabajar con él y cómo sacarlo de tu vida de manera afirmativa o de manera efectiva. Vamos a utilizar el miedo
para salir adelante, para enfrentar la vida, para conquistar lo que no hemos conquistado. ¿Quién te dijo que el miedo puede controlarte? No. El que te dijo que el miedo te podía controlar es porque nunca ha salido del miedo. El que te dijo que el miedo puede sobre ti es que no ha escuchado la palabra de Dios cuando dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no tengas miedo, no desmayes, porque Dios va a estar contigo. Ese que te dijo o esa que te dijo que te quedaras con el miedo porque así es mejor y así se vive mejor, porque así evitamos situaciones que no estamos buscando, no sabe vivir, porque la vida es de riesgos y de riesgos para crecer, de riesgos para vivir intensamente y de riesgos para vivir. El miedo lo puedes convertir en un amigo cuando tú lo controles. Cuando tú tengas control de tus emociones y cuando le digas al miedo, entra porque yo sé de dónde vienes y yo voy a trabajar contigo porque yo te voy a dominar a ti. Y esta sensación de nerviosismo lo voy a utilizar para crear la solución al problema. Eso se llama tensión creativa. El miedo te trae tensión. El miedo te trae situaciones que vienen a tu mente y recuerdos terribles. Ok, ¿cómo vamos a trabajar con esa tensión que se produce? Pues vamos a crear la solución para seguir adelante. Y como diría mi hijo adoptado Terry, me imagino que es una canción de reggaetón, pero no la he identificado todavía. El miedo lo dejamos en la gaveta. Así mismo. Cuando llegue el miedo, abre la gaveta y mételo allí. Ani, yo ahí sí quiero tener mucho cuidado. Ajá, cuando llegue el miedo, amiga, no lo escondan. No lo escondan, no lo eviten. Reconózcanlo. No, Hay que reconocerlo y sí, trabajar con él. Sí, ya lo hicimos identificándolo. Cuando digo que el miedo lo dejamos en la gaveta es que después que lo hayamos identificado, que lo hayamos trabajado, de dónde viene, de dónde procede, cuando controlo mis emociones, entonces lo guardas en la gaveta porque eso te va a recordar lo que hiciste cuando tú tuviste ese miedo en particular. ¿Qué cosas lo que desaparezca? ¿Qué cosas tú guardas en tu maleta o qué cosas guardas en tu gaveta? Cosas que en algún momento vas a necesitar para recordar lo que hiciste. ¿Qué cosas guardas en tus gavetas? Pues el miedo guardarlo en la gaveta no es esconderlo. No es decir, no, yo no tengo miedo, pero no has trabajado con el miedo. No, eso no es guardarlo en la gaveta. Guardarlo en la gaveta es que lo dominaste. Es algo que dominaste y está allí para recordar lo que hiciste cuando llegó el miedo. El que tenga miedo no puede vivir. Eso es así. El que tenga miedo no puede vivir. Así que libérate de eso que te está paralizando. Levántate, tú puedes. Y si necesitas ayuda, busca. Pero empieza a identificar qué es lo que te ocasiona miedo y de dónde procede. Y te aseguro que cuando lo descubras, lo vas a dominar. Y lo vas a convertir en un momento de tensión creativa para crear soluciones a ese miedo que te pueda estar visitando. No lo alimentes. Lo peor que podemos hacer. Cuando llegue a tu casa, siéntalo en la mesa, pero que se muera de hambre. No lo alimentes. Siéntelo en la mesa, pero no lo alimentes. Si quieres ir con él al family, vete al family, pero no le alimentes, no le des ni un traguito de agua. A ese visitante en tu casa, que se llama el miedo, que es en tu casa emocional, en tu casa de las emociones, no lo alimentes. Identifica de dónde procede, llámale por su nombre, controla lo que te ocasiona y con esa tensión que te ocasiona, crea la solución para salir victoriosa de ese miedo.
Naye, ¿habrá Dime. mujeres con tacones que nos puedan hablar del miedo y cómo lo trabajaron? Es aquí nuestra sección de mujeres con tacones. Naye, cuéntame. Sí, Ani. Hoy voy a hablar de una chica que es realmente un ejemplo en lo que ella ha hecho con el miedo. Hoy traigo aquí a Cara Robinson. De ella van a empezar a escuchar muy pronto porque salió una película de su caso en Hulu. Ella es una chica que a los 15 años la secuestraron de el jardín de su mejor amiga. Wow. Se quedó a dormir una pijamada con la amiga y mientras la amiga se arreglaba, se bañaba, ella decidió bajar al jardín y regar las plantas. De ahí llegó una persona que se la llevó, la raptó, y durante todo este rapto, ella lo que tenía en mente era parte de cómo sobrevivir. Ella misma en sus declaraciones ha dicho que tenía una oración, que estaba en constante oración con Dios, pidiéndole una manera para escapar. Y su oración fue escuchada porque ella pudo escapar. Pero esta mujer tiene algo que quiero compartirles. Ella en todo este proceso en que estuvo captiva, se fijó de muchísimos elementos que ayudó a la policía para dar con su secuestrador. Wow. Ella tuvo esa parte que no se congeló, tuvo esa reacción en poner atención a todo a su alrededor y ver detalles que ayudaran a la policía a resolver este caso. El miedo no la paralizó, al contrario, el miedo fue su aliado para sobrevivir. Escuchó esa parte y ella sabía que era capaz, con todas las herramientas que hasta su corta edad de 15 años había obtenido de la vida, para sobrepasar esta situación. Hoy en día, Cara se dedica a ser defensora de los derechos de víctimas, apoya a personas con salud, a víctimas en su salud mental, empodera a las víctimas a que cambien su mentalidad de víctimas a sobrevivientes. Está casada, tiene hijos y en este momento está embarazada de otra pequeña, y también ha apoyado a la policía en investigación para abuso sexual infantil. Cara, de todo su miedo de esta experiencia de un secuestro, lo que ha traído a la vida es no rendirse ante el miedo, sino sacar adelante todo esto para ser un sobreviviente y apoyar a personas que han padecido esto y que muchas veces se han hundido por la tristeza, por el miedo. Wow. ¿No sabes de dónde es ella? Ella es estadounidense, en el momento ella vive en South Carolina. Wow. Pero una experiencia a la que ella pasó. Y la verdad en la película muestra bastante de su historia. También ella, se me olvida, tiene un canal de TikTok en donde si quieren, ustedes pueden encontrar su testimonio real, porque fue donde ella comenzó a levantar la voz. En la plataforma de TikTok, empoderando a personas víctimas para hacerles ver que no son víctimas, son sobrevivientes y que siempre hay una oportunidad. Y todo este proceso se ve en la película, por eso esa va a ser mi siguiente recomendación. Naye, dime, Ani. Qué mujer tan poderosa. Y sintió miedo, porque es válido. Indudablemente, y ella lo dice, el sentir miedo que no te paralice, Claro. sino que te dé las herramientas para vencer ese miedo y para saber que tú puedes sobreponerte a esa situación que te está causando el miedo. El miedo viene para enseñarnos algo siempre, Claro que sí. como cualquier otra emoción. Claro que sí. Mira, Naye, tú sabes que nosotras también tenemos miedos al comprar zapatos. No me digas eso, Ani. Tenemos que controlar los miedos cuando vamos a comprar zapatos. Mira, uno de los miedos que tenemos cuando vamos a comprar zapatos es el material. Si esa piel o ese cuero que va a tener ese zapato es bueno o no, porque eso depende de la durabilidad del zapato y del calzado.
Así que siempre vamos a tener el miedo que vayamos a comprar el calzado adecuado con relación al material que tiene ese calzado. Otro de los miedos que nosotras enfrentamos es que no duren. Ay, estos zapatos me durarán. Ay, yo creo que no los voy a comprar. Porque un zapato de cuero bien cuidado tiene una vida de 7 años. Y en este punto trabajan dos factores por nuestro lado. El cuero que, como ya mencionamos, usamos de las mejores, ¿verdad?, curtiembres. Y por el lado del cliente, el cuidado que tú le des. ¿Tienes miedo a que no te dure? Pues entonces acciona con ese miedo, cuidando el calzado y comprando un calzado adecuado. Tú sabes, otro de los miedos que nosotras tenemos cuando compramos el calzado, vamos a comprar el calzado, que dé mal olor a nuestros pies. Volviendo al tema del cuerpo, ya que es el insumo principal, ¿verdad? El cuerpo del zapato, la buena piel, el buen cuero, ayuda a que los pies estén frescos, evitando sudoración, y así pondremos un detente a esos malos olores. Está el miedo de que tenga mal olor, pero tienes que accionar comprando el zapato adecuado, el calzado adecuado con la piel. Un tip: recuerden que realizar una correcta limpieza y secado, ya que la humedad es quien ayuda a que los pies tengan malos olores. Ese miedo lo puedes enfrentar trabajando con el secado de tu calzado cuando esté mojado. Otro miedo que le tenemos cuando vamos a comprar el calzado es que va a ser difícil de limpiar. Ay, este calzado será difícil de limpiar. ¿Cómo lo mantendré limpio? ¿Con qué lo limpiaré? ¿Le podré echar agua? ¿Le podré echar algún detergente? Hay muchas variedades de cueros, como el rústico, el gamuza, el nubuck, el liso. Todos son fáciles para la limpieza, así que no duden en consultar cómo pueden hacer la limpieza de su calzado. Como muchas otras personas, busca ayuda para buscar alternativas a tus miedos. Que el cuero sea malo, que no duren, que den mal olor a nuestros pies o difícil de limpiar, son miedos que tú puedes superar. Naye, ¿qué tenemos de recomendaciones en esta semana? Cuéntame. Bueno, Ani, ya sabes que me adelanté. Y yo les voy a recomendar para esta semana la película de Cara. La película se llama The Girl Who Escaped. Es desde el momento en que Cara despierta esa mañana hasta el final, qué ocurre con el secuestrador, cuando lo atrapan, y el proceso en que Cara también siente todos esos sentimientos que ella encuentra. Lo que pasa es que si empiezo a explicar voy a contar toda la trama de la historia y es lo que no quiero. Pero esos momentos, vives con Cara, realmente vives con ella. Esos momentos que pasó, vives con ella parte de esos sentimientos que le afloraron y que ella realmente nos muestra sus emociones, cómo trabajó con ellas. Esta película realmente toca fibras muy sensibles, porque hablar de un secuestro, hablar de violación y hablar de todo lo que ella pasó, y sin embargo no quedarse congelada, sino hasta los mínimos detalles de aprenderse números telefónicos y datos que ella vio de reojo, a veces solamente pasando por los lugares, fue lo que ayudó a dar con el paradero de esta persona. Y sabes una cosa que sí quiero comentar, Ani, aquí, cómo también la familia cobra importancia, porque el secuestrador le decía ciertas palabras de que ella no era importante para su familia, nadie la quería, porque el primer día la puso a ver la televisión para hacerle notar que no iba a aparecer en primera plana, porque no iba a aparecer en los noticiarios de que había una niña perdida. Y todos sabemos cómo funciona la policía y que no te van a buscar en las primeras 24 horas de desaparecido. Sin embargo, su mami, sus amigas, sus familias siempre estuvieron, desde el primer momento en que se dieron cuenta que ese comportamiento de que ella desapareciera no era normal, empezaron a buscarlo. Entonces,
ahí también empiezas a ver la parte de la importancia de la familia, y la familia por parte de él también es otro tema bastante para considerar, pero una muy buena película que les recomiendo para pasar el rato y sobre todo meditar un poco. Qué bien. ¿Y qué tú, bueno. Ani, qué recomendación nos traes? Pues sí, yo les voy a compartir una película porque hay veces que nosotras tenemos unos miedos que son de herencia, pero también puede ser miedos que no solamente heredamos, sino que también puede ser situaciones que tenemos en nuestra vida que son físicas, neurológicas. Entonces, esta película de King's Speech es bien interesante porque habla de el miedo que le ocasiona a esta persona el discurso frente a la gente, porque él tiene una condición de tartamudez. El eje principal es el miedo escénico, como tú decías ahorita, Nayeli, que te tiembla, ¿verdad? Tiemblas. Sí. Porque ese miedo que él tiene es provocado por su tartamudez, el príncipe Alberto, y cuando su padre muere y su hermano decide abdicar, es el que tiene que asumir sus responsabilidades como rey, pero cree que no está listo por su tartamudez y tiene que prepararse y no ve alternativas, pero entonces él busca ayuda para que pueda hacer ese discurso importante a todo el país ante la Segunda Guerra Mundial, que tenía, ¿verdad?, la declaración de la guerra a la alemana nazi. Así que el miedo, con mucho tesón y con mucha práctica, lo puedes superar. El discurso del rey con Colin Firth, Jeffrey Rush y Helena Bonham Carter. Tremenda. El discurso del rey o The King's Speech. Es una alternativa maravillosa para ver cómo lidiar con el miedo. Naye, ¿con qué te quedas? Me quedo, Ani, con recibir esas emociones displacenteras, no verlas como negativas. El miedo nunca va a ser una emoción que nos adaptemos o que aceptemos de buena gana. Sin embargo, siempre vienen a nosotros esas emociones que no podemos controlar, y sigo insistiendo, las vamos a sentir, pero siempre vienen a enseñarnos algo, y aprender de eso que viene a enseñarnos las emociones, en este caso el miedo, es a sobrepasar, a obtener esas herramientas que tal vez nos hagan falta, que como tú bien dices, Ani, tal vez hayan sido aprendidas y no hemos meditado en qué porcentaje de ese miedo es real, qué porcentaje de ese miedo ha sido aprendido o heredado. Con eso me quedo, Ani. Me quedo con trabajar con esos miedos. Muy bien. Yo me quedo con que tenemos que identificarlo para accionar. El miedo, no podemos reaccionar al miedo, tenemos que accionar sobre el miedo. Me quedo con que no nos puede dominar, pero yo sabré cuándo lo domino, cuando reconozca de dónde viene. Identifica de dónde viene ese miedo. ¿Por qué yo tengo este miedo? ¿Quién me lo inculcó? ¿Quién me lo enseñó? ¿Qué experiencia tuve que me produjo esto? Porque eso puede pasar. Voy a trabajarlo. Que no me puede dominar, que no lo voy a alimentar, que lo voy a tener a mi lado, pero no lo voy a alimentar. Que lo puedo utilizar para salir adelante, que lo puedo utilizar como una herramienta para yo salir adelante y vencerlo. Que hay cosas que las heredamos porque nos los dicen, porque lo vivimos con nuestra familia y las traemos en nuestro modelo mental y en nuestro paradigma, ¿verdad? De que así es que se soluciona esta situación teniendo miedo, ¿no? Tenemos que identificar para entonces trabajarlo. Que identifique mi cuerpo, las alarmas de mi cuerpo. Cuando yo sienta algo que no es normal,
Ok, ¿qué pasa? ¿Quién está aquí? Entonces, identificarlo inmediatamente. Que cuando no podemos con el miedo, que busquemos ayuda, que no nos quedemos solas. Que seamos como Cara, que el miedo la ayudó a salir de la situación. Que el miedo la ayudó a buscar alternativas para ella luchar por su vida. Porque el miedo, si tú lo alimentas y no lo trabajas, te puede aniquilar. Me quedo con que Dios está conmigo en medio de mi miedo. Amén. Y que me valore, me valida cuando yo tengo miedo y me dice que no tenga miedo, que Él está conmigo. Que donde quiera que yo vaya, Él va a estar conmigo. Me quedo con la expresión de mi hijo adoptado. El miedo, a guardarlo en la gaveta. El miedo, que te ayude a enfrentar la vida. Que el miedo te ayude a superar todas las barreras que ese miedo ha querido decir que están y realmente no están. Y por último, me quedo con que busques qué desierto es la versión o la historia que te está contando el miedo. Porque no necesariamente es cierta. Acá entre tú y yo, el cuco no existe. Busca la historia que te está contando ese miedo. Quizás no existe. Y si existe, tiene solución. Pero mira, cuando tú tengas miedo, quédate con nosotras. Nosotras te vamos a proteger. Búscanos en nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en nuestro canal de YouTube en Sin Maquillaje, pero con tacones. Pero también estamos en Facebook en Sin Maquillaje, pero con tacones. Dale like a nuestras posturas y a lo que nosotras promocionamos. También estamos en Instagram, en @sinmaquillaje, pero con tacones. Allí ponemos historias, allí ponemos o posteamos mensajes bonitos y mensajes que te animen a seguir adelante. También, si no nos puedes escuchar, si no nos puedes ver, también si no nos puedes ver y nos quieres escuchar, estamos en Spotify, en Sin Maquillaje, pero con tacones. Y recuerda que estamos todos los miércoles a las 5 de la tarde para hablar contigo de tus cosas, las mías y las de Naye. No nos dejes solas. No tengas miedo en entrar. Y ahora tampoco tengas miedo en ponerte tu calzado. Ya es hora de salir a la pasarela que se llama vida. Y te esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde en tu podcast, Sin Maquillaje, pero con tacones. Bye bye, hasta que nos volvamos a encontrar.